Esta sesión hablará del electrocardiograma en cardiomiopatías hereditarias y canalopatías. En esta primera parte hablaremos de las cardiomiopatías hereditarias. En realidad son múltiples las cardiomiopatías hereditarias. En esta sesión nos concentraremos en la cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho. Bueno, empecemos con la cardiomiopatía o miocardiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad hereditaria, autosómico dominante, predominantemente en varones. Su forma de diagnóstico puede ser variado. Algunos pacientes vienen por síntomas tipo disnea, dolor torácico. Otros no tienen síntomas. Simplemente a la evaluación de un chequeo, de un screening, al examen físico se identifica un soplo sistólico en el foco órtico accesorio. Otros tienen un electrocardiograma anormal, ¿correcto? O las pruebas de imágenes, pues como un ecocardiograma identifica signos de hipertrofia ventricular izquierda. Y justamente es este patrón, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en ausencia de otras condiciones que expliquen esta hipertrofia, son claves para el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad hereditaria está asociada a mutaciones genéticas del sarcómero o componentes relacionados con el sarcómero. Esta enfermedad puede manifestarse inicialmente como una muerte súbita, por lo que es fundamental el diagnóstico temprano de la miocardiopatía hipertrófica para poder justamente evitar estos desenlaces fatales. Esta enfermedad se va a evaluar, se va a confirmar en la histopatología. Miren ustedes en este trazado, vemos un paciente pues en la cual pues podemos identificar una histopatología de la distribución normal del tejido miocárdico, ¿no? En nuestra otra imagen tenemos la histopatología de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, en la cual vemos pues las células miocárdicas hipertróficas, ¿no? Y muchas de ellas pues están reemplazadas, ¿no? Están de forma desorganizadas, hay un crecimiento de los miocardiocitos de forma desorganizado, incluso algunas zonas, ¿no? Tejidos miocárdicos o células miocárdicas muertas, otras reemplazadas por fibrosis. Entonces, esta distribución caótica de tejido o de células miocárdicas hipertróficas, desordenadas, reemplazadas por tejido fibrótico, es muy característico de la miocardiopatía hipertrófica, la cual tiene una mortalidad del 1 a 2%, en especial menores de 60 años, ¿no? En la cual el síntoma predominante es, o el tipo de muerte es la muerte súbita cardíaca, muchas veces relacionada con presencia de criterios de alto riesgo para muerte súbita, como pues caída de la fracción de eyección, aneurisma apical, presencia de fibrosis en la resonancia magnética, criterios pues o signos de inestabilidad eléctrica como taquicardia ventricular no sostenida, síncope y una serie de cambios que anuncian que este paciente puede tener un alto riesgo, ¿ok? Por lo tanto, en este grupo de pacientes es fundamental una adecuada estratificación de riesgo para definir cuán probable es el riesgo de una muerte súbita en este paciente y en base a eso poder definir si es necesario establecer estrategias de prevención primaria de muerte súbita. En pacientes mayores de 60 años, este tipo de miocardiopatías más bien suele presentarse en forma de falla cardíaca. Una de las herramientas fundamentales para el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica es el electrocardiograma, el cual pues nos puede ayudar, en la cual podemos identificar signos de crecimiento ventricular en forma de alteraciones en el voltaje del QRS, cumpliendo criterios de Cornell, como en este caso, en otros casos criterios de Sokolov-Lyon, ¿no? Y también signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que es un parámetro que también hace pensar la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda. En ausencia de una causa que explique una hipertrofia ventricular izquierda, pues debemos sospechar en una miocardiopatía hipertrófica, en especial si es que nosotros en el ecocardiograma encontramos un espesor en cualquier parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Un espesor al final de la diástole de más de 15 milímetros, ¿ok? O en caso, si el paciente tiene historia familiar de miocardiopatía hipertrófica o tiene un test genético positivo, 13 a 14 milímetros es suficiente para plantear el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. Como les comentaba a ustedes, el electrocardiograma siempre nos va a acompañar y es una prueba de ayuda muy importante para identificar pacientes con signos de hipertrofia ventricular izquierda. Como vemos en este caso, un paciente que tiene pues un ritmo sinusal, un PR normal y una alteración en el ancho del QRS. Adicionalmente vemos pues que hay una S muy profunda en V3,
¿no? Y alteraciones en la repolarización en derivaciones laterales B4, B5, B6, con T negativas y algo muy llamativo, con una onda Q muy significativa en estas últimas derivaciones, las cuales pues evidentemente son Qs patológicas y pudieran sugerir necrosis miocárdica. En estos casos pues esta Q profunda, ¿no? Exagerada, es un indicador de una hipertrofia septal, la cual al tener un vector de despolarización septal bastante exagerado, va a llevar a que justamente la onda Q en las derivaciones laterales sea bastante significativa. Este es otro patrón electrocardiográfico también típico de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la presencia de ondas T negativas en precordiales, ondas T negativas gigantes. Miren ustedes, son muy sugerentes de miocardiopatía hipertrófica. Ondas T negativas gigantes en precordiales asociada a signos de voltaje incrementado y criterios de voltaje también de hipertrofia ventricular izquierda me debe llevar a pensar de que este paciente tiene una cardiomiopatía hipertrófica y la presencia de T negativas gigantes en derivaciones precordiales, pensar en una miocardiopatía hipertrófica apical. Otra de las cardiomiopatías que vamos a hablar en esta sesión es la cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho. También es una enfermedad genética hereditaria, en este caso causado por defectos o mutaciones en las proteínas que conforman los desmosomas. Al ocurrir esta situación, los desmosomas empiezan a funcionar de manera inadecuada, por lo tanto, la integración intercelular va a verse afectada, generando pues incluso separación de las células, lo que llevaría pues a que éstas histopatológicamente sean reemplazadas por tejido fibroadiposo en el ventrículo derecho. Entonces, la infiltración y la expansión de la infiltración de este tejido fibroadiposo en el ventrículo derecho pues va a llevar a que el paciente pueda desarrollar el cuadro clínico de esta cardiomiopatía, como es falla cardíaca, sustrato para arritmias ventriculares e incluso muerte súbita. En ese sentido, pues esta cardiomiopatía, como ustedes pueden ver, lleva a que en el ventrículo se forme un sustrato arrítmico que lleva generalmente a predominio epicárdico y que es un sustrato para arritmias muchas veces malignas que pueden causar una muerte súbita como uno de los primeros. ¿Correcto? Esta cardiomiopatía reumogénica, pues, puede asociarse también a alteraciones en la función sistólica ventricular derecha o incluso evolucionar a alteraciones en la función sistólica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en un escenario en el cual encontramos un paciente con una disfunción ventricular de causa no definida, en la cual la arritmia es el síntoma predominante del paciente, en forma de arritmias ventriculares, fibrilación auricular, trastornos en la conducción, bloqueos AB, pues uno debe pensar que estamos frente a una cardiomiopatía rimogénica. Para ello es fundamental que el paciente cumpla los criterios diagnósticos para cardiomiopatía hipertrófica del ventrículo derecho. Los criterios modificados del Task Force 2010 nos ayudan a definir diferentes tipos de diagnósticos, como diagnósticos definitivos o diagnósticos borderline, basados en los criterios mayores y menores que podamos encontrar en las categorías de diagnóstico para este grupo de pacientes, los cuales pueden ser alteraciones estructurales y disfunción global o regional del BD, alteraciones histopatológicas en la pared del BD, alteraciones electrocardiográficas como alteraciones en la repolarización, despolarización, arritmias ventriculares en forma de extrasístoles o taquicardia ventricular del ventrículo derecho o historia familiar en este grupo de pacientes. Cada una de estas categorías diagnósticas tiene criterios mayores y menores, lo que ayudaría a definir el tipo de diagnóstico que tiene el paciente. Las pruebas de imágenes, como el ecocardiograma, la resonancia magnética, la ventriculografía, nos ayudan a definir justamente la presencia de alteraciones estructurales y disfunciones globales o regionales del ventrículo derecho. Las alteraciones electrocardiográficas nos ayudan a ver alteraciones en la despolarización. Y dentro de las alteraciones en la despolarización más frecuente que encontramos en la cardiomiopatía rimogénica es la presencia de la onda épsilon. Como podemos ver, esta onda épsilon se suele ver en derivaciones V1 o en derivaciones inferiores. La onda épsilon justamente es una alteración en la repolarización. Al final del QRS hay una muesca
¿no? Que justamente refleja esta onda, la onda épsilon. Muchos hablan de que la onda épsilon es la manifestación de potenciales fragmentados tardíos en el ventrículo derecho. Esta onda épsilon también lo podemos ver en las derivaciones inferiores, como se ve en este caso, en un D3. Miren ustedes esta muesca positiva, casi pegada, pero ligeramente separada del QRS, pues es reflejo de una onda épsilon, lo cual pues es un criterio mayor. También vamos a ver la presencia de extrasístoles ventriculares o taquicardias ventriculares que provienen del ventrículo derecho, sea de la pared libre o del tracto de salida del ventrículo derecho. También las características histopatológicas, historia familiar, son elementos que ayudan al diagnóstico de cardiomiopatía arritmogénica. Otra de las patologías que vamos a hablar el día de hoy es o son las canalopatías, que también son enfermedades hereditarias, en las cuales no existe alteraciones en la estructura del miocardio. El corazón estructuralmente luce normal en las canalopatías. Estas enfermedades hereditarias se caracterizan justamente por tener mutaciones a nivel de los canales iónicos, ¿correcto? A nivel de las proteínas de los canales iónicos, lo que lleva a su vez a una alteración en las corrientes iónicas, tanto de sodio, calcio, potasio, lo que va a generar una alteración en el potencial de acción de estas células. Y a su vez, pues puede generar estos cambios en el potencial de acción de las células, alteraciones electrofisiológicas en regiones de células, de las células afectadas, lo que predispone al desarrollo de arritmias cardíacas. Ejemplo de ello tenemos pues a mutaciones, ¿no?, en las corrientes de sodio, en especial, ¿no?, el gen SCN5A, típico del síndrome de Brugada, el cual se encuentra mutado en este tipo de patologías, ¿correcto? Alteraciones, pues, en la recaptación de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático intracelular. Lo vamos a ver, pues, en mutaciones en patologías como la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. También vamos a ver mutaciones a nivel de los canales de potasio, los canales rectificadores lentos retardados o tardíos, ¿ok? Lo vamos a ver en el síndrome de QT corto, por ejemplo. También mutaciones en los canales de potasio, rectificadores, ¿no?, rápidos, de el cual pues se puede ver en el síndrome de QT corto. Las mutaciones a nivel de las corrientes de calcio lo podemos ver también en el síndrome de Brugada, lo podemos ver en el síndrome de repolarización precoz, ¿correcto? Y en el síndrome de QT corto. Y así, una serie de mutaciones en las diferentes corrientes iónicas pueden estar asociadas a síndromes arrítmicos, a canalopatías, las cuales pueden llevar al desarrollo de arritmias, muchas de ellas peligrosas, que pueden llevar a una muerte súbita. Acá tenemos una lista de las diferentes canalopatías o desórdenes genéticos que podemos presentar, ¿no? Como el síndrome de QT largo, QT corto, Brugada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, la repolarización precoz, la muerte súbita inducida por extrasístoles ventriculares idiopáticas. Esta es una lista que evidentemente está corta. Esta lista puede aumentar, evidentemente, de patologías que aún no están muy bien definidas. Sinceramente, ni estas que tenemos frente a nosotros están totalmente definidas. Solo hay hipótesis que plantean el origen de la mutación genética de cada una de estas patologías. Empezaremos hablando entonces del síndrome de QT largo, ¿ok? El síndrome de QT largo se da, pues, en una prevalencia de 1 por cada 3.000 nacidos vivos, ¿correcto? Es una prevalencia que está en incremento gracias al descubrimiento, ¿no?, más precoz a través de pruebas genéticas nuevas que tenemos en la actualidad. Y pues este síndrome de QT largo, pues, es una canalopatía en la cual hay mutaciones genéticas a nivel, pues, de diferentes niveles, a nivel del cromosoma 11 en el síndrome de QT largo tipo 1, a nivel del cromosoma 7 en el síndrome de QT largo tipo 2, a nivel del cromosoma 3 en el síndrome de QT largo tipo 3. En el síndrome de QT largo tipo 1, pues hay mutaciones en proteínas de los canales de potasio, voltaje dependiente, ¿correcto? Al igual que en el síndrome de QT largo tipo 3, donde hay mutaciones a nivel del gen SCN5A,
¿correcto? Y esto va a generar pues alteraciones en los canales iónicos de potasio y también de sodio. Estos cambios, ¿correcto? Estas alteraciones en las funciones de los canales iónicos, como por ejemplo disminución o un retardo, ¿no? de los canales de potasio, van a generar pues que evidentemente la fase 3 se alargue y por lo tanto el QT se alargue, ¿no? Al igual que los canales de sodio en el síndrome de QT largo tipo 3. En verdad existen más de 7 u 8 síndromes de QT largo de síndrome de QT largo. Cada uno tiene su fundamento o sus cambios genéticos o sus mutaciones genéticas, pero nosotros nos concentraremos en los primeros 3 tipos que están mejores definidos, son los más frecuentes, ¿no? Muy bien, entonces, para hablar de síndrome de QT largo tipo T, de síndrome de QT largo no es suficiente el electrocardiograma como un único elemento para poder definir este diagnóstico, ¿correcto? Entonces, un hallazgo electrocardiográfico para poder diagnosticar síndrome de QT largo no es suficiente, pero sí es uno de los elementos fundamentales dentro del diagnóstico del síndrome de QT largo. Para referenciarnos correctamente, nosotros tenemos que calcular el QT corregido y un QT corregido, ¿correcto? Más de 0,48 habla de una alta probabilidad de tener el síndrome de QT largo, pero no es suficiente, ¿ok? Un QT corregido de 0,46 a 0,47, menos probabilidad, y un QT mayor de 0,45, pues tiene una probabilidad, pero no tan marcada. Es importante recordar que un QT corregido debe ser menor a 0,45. Cuando es mayor a 0,45, pues ya hay la probabilidad de estar frente a un síndrome de QT largo, pero no es suficiente, ojo. Es importante recordar este concepto, ¿ok? Entonces, existen criterios para poder definir el diagnóstico de un síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo no únicamente, correcto, depende del electrocardiograma con un QT largo corregido, ¿no? También requiere de otros parámetros clínicos, como la presencia de arritmias ventriculares tipo torcida de puntas, alternancia en la morfología de la onda T, ¿correcto? Historia clínica de síncope, ¿correcto? Historia familiar de síndrome de QT largo. Todos estos elementos tienen un puntaje. Y si el paciente tiene un puntaje, ¿no? De más de 4, pues tiene una alta probabilidad de tener un síndrome de QT largo. Entonces, repasemos. El electrocardiograma nos permite calcular un QT corregido, ¿correcto? Un QT corregido más de 0,45 segundos habla de que es un QT largo, pero no necesariamente de un síndrome de QT largo. Para hablar del síndrome de QT largo, además de este criterio electrocardiográfico de un QT largo, pues tenemos que buscar otros criterios clínicos u otros criterios en la historia del paciente, en la historia familiar, u otros cambios electrocardiográficos como alternancia en la onda T o historia de arritmias ventriculares tipo torcida de puntas. ¿Ok? Estos son los criterios que nos ayudan a ese diagnóstico. Muy bien, entonces repasemos nuevamente estos 3 tipos de síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El síndrome de QT largo tipo 1 y tipo 2, ¿qué es lo que tiene? Mutaciones en la corriente de potasio. ¿Qué pasa a este nivel? Pues las corrientes de potasio, pues en este caso van a estar pues retardadas, enlentecidas. Eso va a hacer que que esta fase 3 del potencial de acción se prolongue y el QT se prolongue, ¿no? En el síndrome de QT largo tipo 3 hay mutaciones a nivel de los canales de sodio, ¿ok? La prevalencia es más frecuente, evidentemente, el síndrome de QT largo tipo 1 y el síndrome de QT largo tipo 2. Nos vamos a concentrar en ellos, que son mutaciones en los canales de sodio. ¿Qué está pasando acá con los canales de sodio? ¿Están funcionando bien? ¿Están exacerbados? ¿O están enlentecidos? Probablemente están enlentecidos, ¿no? Por eso el QT se prolonga. ¿Ok? En este grupo de pacientes, pues, hay un patrón electrocardiográfico muy característico. Miren ustedes, en el síndrome de QT largo tipo 1, son, el QT largo evidentemente está prolongado, ¿ok? Hay ondas T de base ancha. En el síndrome de QT largo tipo 1, las T son las que predominan. Mire usted, el síndrome de QT, desde el inicio del QRS hasta la onda T, y vemos que casi todo el QT está formado por una onda T de base ancha asimétrica, ¿ok? En el síndrome de QT largo tipo 2,
pues hay ondas T bífidas, ¿correcto? Las cuales se caracterizan por este aspecto, miren ustedes. Acá empieza la onda, el QRS, acá termina la onda T, y cuando termina la onda T vemos una onda T bífida. Hace pues que el QT sea mucho más largo, ¿no? Y finalmente, pues el síndrome de QT largo tipo 3, en donde tenemos una T picuda, pequeñita, donde el ST es lo que está más prolongado en este tipo 3, ¿ok? El QT largo tipo 1, pues suele ser gatillado por ejercicio. Me refiero al tipo de arritmias complejas, ¿no? O arritmias malignas. La natación en especial se asocia al desarrollo de arritmias malignas en los pacientes con síndrome de QT largo tipo 1. A diferencia del síndrome de QT largo tipo 2, en donde los ruidos altos, como las alarmas, suelen gatillar arritmias malignas. El ejercicio no tanto, ¿ok? Y bueno, pues son episodios que ocurren generalmente a edad temprana. Y bueno, acá vamos a ver entonces trazados electrocardiográficos. Miren ustedes, acá tenemos un paciente ritmo sinusal, pero nos llama la atención un QT extremadamente largo. Si uno corrige el QT, nos sale más de 500. Estamos frente a un paciente que tiene un síndrome de QT largo. Algo ya que nos llama la atención, ¿qué tipo de QT largo es este? Si uno calcula, ¿no? Este es el QT de aquí a este punto, llama la atención una onda T de base ancha, o una asimetría, ¿no? O un ascenso más lento, típico de un síndrome de QT largo tipo 1, ¿ok? Ahora miremos este ejemplo, un paciente que tiene pues un QT largo, un QT corregido largo, evidentemente, ¿no? Y pues sugiere pues algunos cambios, ¿no? En el cual pues tiene como una melladura en la onda T, lo cual sugiere pues un tipo 2, ¿no? Acá, paciente con síndrome de QT largo tipo 3, también característico de este grupo de pacientes. Y el síndrome de QT largo tiene un problema, puede predisponer el desarrollo de arritmias polimórficas, taquicardias ventriculares polimórficas, tipo torcida de punta, ¿no? Un extrasístole que cae en el periodo vulnerable de este paciente predispone a este tipo de arritmias, taquicardias ventriculares polimórficas, que es el clásico, ¿no? Patrón en este grupo de pacientes, ¿ok? Muy bien. Una de las características en un paciente con síndrome de QT largo, más allá de que el QT corregido esté prolongado, es la presencia de ondas T, ¿ok? Que cambien en su morfología. Miren ustedes aquí la onda T en esta derivación. Y en esta misma derivación, miren ustedes qué pasó con la onda T. Son ondas T diferentes, alternantes, ¿ok? Esta alternancia, este cambio en la morfología de las ondas T, pues son un criterio que suma para el diagnóstico del síndrome de QT largo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que recordar. Ahora vámonos al otro extremo. Hay una canalopatía en la cual el QT no está prolongado, al contrario, está corto. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. El síndrome de QT corto. Bueno, es una canalopatía, enfermedad eléctrica primaria del corazón, de base genética. En este caso, hay una reducción en la duración del intervalo QT. Y este patrón está asociado con arritmias cardíacas, incluso a muerte súbita. Como comentábamos, en el caso del QT largo, también se repite en el QT corto. Para el diagnóstico del síndrome de QT corto, no es suficiente tener en el electrocardiograma un QT corto, sino también tiene que acompañarse este hallazgo electrocardiográfico con historia familiar de arritmias malignas, muerte súbita o historia familiar de un síndrome de QT corto en este grupo de pacientes, ¿no? ¿Y qué pasa en el síndrome de QT corto? Pues también alteraciones en las corrientes iónicas, en especial en las corrientes de potasio y calcio, ¿ok? Y eso es lo que ocurre, miren ustedes. Esto es un potencial de acción normal que genera pues un QRS, un ST y una onda T con un QT de dimensiones normales. Tenemos, como ustedes ya saben, la corriente rápida de sodio, ¿no? La corriente de calcio al intracelular y la salida del potasio. Entonces, cuando el potasio, cuando las corrientes de potasio están normales, la duración del potencial de acción se mantiene tal cual. Cuando esta corriente de potasio está exacerbada, incrementada, pues va a hacer que rápidamente baje
el potencial de acción y por lo tanto la duración del potencial de acción se va a cortar, en especial la fase 3. Eso va a llevar a que el QT se acorte. ¿Ok? Esto pues justamente va a llevar a este patrón característico. La presencia de un QT corto, menos de 350 milisegundos, corregido por supuesto, y la presencia de unas ondas T picudas de base angosta, típico y característico de pacientes con síndrome de QT corto en el cual hay un acortamiento en la duración del potencial de acción por un incremento o una exageración en las corrientes de potasio que llevan a este acortamiento, ¿no? Este síndrome de QT corto, pues genera el desarrollo de arritmias malignas tipo fibrilación auricular, las cuales se asocian a muerte súbita. Y nuevamente, el síndrome de QT corto no le basta únicamente tener un QT corto en el electrocardiograma, sino también es necesario otros criterios electrocardiográficos, historia familiar de arritmias cardíacas, muerte súbita, historia familiar de genética de esta patología para poder definir el diagnóstico del síndrome de QT corto. Avanzando con las canalopatías, vamos a hablar hoy también del síndrome de Brugada. ¿Ok? El síndrome de Brugada es una canalopatía que causa muerte súbita y no está asociada a cardiopatía estructural. Entonces, es una canalopatía que puede causar muerte súbita en pacientes con corazones estructuralmente sanos. Está asociado a mutaciones en el gen SCN5A, el cual pues lleva a una alteración en la reducción de corrientes transmembrana de sodio. Es una enfermedad autosómico dominante. Y esto es lo que ocurre, miren ustedes. Acá nuevamente el potencial de acción que ustedes ya conocen, ¿no? De una célula miocárdica normal, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y como comentábamos en su momento, ¿no? En una de las sesiones previas, el potencial de acción del endocardio es diferente al potencial de acción del mesocardio y del epicardio. Miren en rojo cómo la duración del epicardio es más corta. Este cambio, recuerdan, les expliqué, de que lleva a que el vector de repolarización sea de epi a endo. Pues ahora analicemos un detalle. En el síndrome de Brugada lo que tenemos es una mutación justamente a nivel de esta proteína o de este gen SCN5A, lo que lleva a una modificación en las corrientes de sodio. Esta modificación que preferentemente es a predominio epicárdico, por eso vamos a ver que la mutación o el cambio en la morfología del potencial de acción se va a dar en el tejido epicárdico, pues lleva a esta gradiente de voltaje transmural, lo que a su vez se verá reflejado en el electrocardiograma como una elevación del punto J, una elevación del ST, ¿no? Y evidentemente, pues si esto se exacerba, si esta gradiente de voltaje transmural entre el EPI y el endo se exacerba, pues el patrón se va a hacer mucho más característico con una elevación del punto J, una elevación descendente del segmento ST con T negativas en derivaciones V1. Entonces, esto es fundamental y en V2, ¿no? Ver en pacientes con patrones electrocardiográficos típicos de síndrome de Brugada, en especial el tipo 1, miren ustedes. El tipo 1 se caracteriza en derivaciones V1 por esto, y en V2 por una elevación del punto J, una elevación del ST convexo con T negativas, ¿no? En B1, B2. Existen otros patrones tipo 2 y tipo 3, los patrones conocidos como los patrones en silla de montar, ¿no? Que vamos a ver en este grupo de pacientes. Importante es recordar que para el diagnóstico del síndrome de Brugada es importante identificar el patrón tipo 1, sea espontáneo o inducido con fármacos para llegar a ese diagnóstico. Y es fundamental pues recordar que hay muchos escenarios en pacientes que pueden facilitar y promover la expresión de ese patrón tipo 1. Uno de los ejemplos es la fiebre, en las cuales pues puede reflejar ese patrón clásico tipo 1 de Brugada que lleva al diagnóstico del síndrome de Brugada. Este es el electrocardiograma de un niño sin fiebre y cuando está con fiebre cómo el patrón se manifiesta, ¿no? Entonces es importante recordar esta patología, esta canalopatía con el patrón electrocardiográfico ya mostrado previamente. Y para terminar, esta última canalopatía que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. El problema está en el intracelular, a nivel de
de la recaptación de calcio, ¿no? Hay un incremento de calcio intracelular y este calcio intracelular, pues en este grupo de pacientes que estructuralmente el corazón es normal, electrocardiográficamente es totalmente normal, pero durante el ejercicio, cuando hay una descarga adrenérgica, empiezan a aparecer las arritmias ventriculares de tipo de dos morfologías, ¿no? Las taquicardias ventriculares que adoptan morfologías bidireccionales, pues son el patrón clásico de los pacientes con taquicardia ventricular polimórfica, las cuales empiezan a aumentar y empeorar conforme el ejercicio se va incrementando y la frecuencia cardíaca empieza a acelerar. Por lo tanto, este es el patrón clásico en el cual estos pacientes refieren historias de síncope asociado o durante el ejercicio o incluso arresto cardíaco durante el ejercicio en personas jóvenes con un corazón estructuralmente sano sin otra condición. Es un patrón muy característico de este grupo de pacientes, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Bueno, con ello termino esta presentación, una clase bastante amplia, extensa, pero muy interesante desde el punto de vista genético y electrocardiográfico. Con esto terminamos esta sesión, quedamos muy agradecidos. Muchas gracias.